Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video y continuando con esta serie de videos o curso de vectores. El día de hoy tenemos un video donde vamos a aprender a realizar la suma de vectores por el método gráfico. Bienvenidos. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos dicen que un esquiador de fondo viaja 1 kilómetro al norte y luego 1,5 kilómetros al noreste. Nos preguntan, ¿a qué distancia y dirección está respecto al punto de partida? Bueno, entonces para resolver este tipo de ejercicios, recordemos que en el video número 1 de esta serie de videos, este es el video 2, donde vimos cuál era el concepto de qué era un vector y sus generalidades, como por así decirlo. Básicamente un vector es un segmento de línea de recta dirigido que se caracteriza por tener una magnitud, una dirección y un sentido. Entonces, para la suma de vectores aquí he dibujado un plano cartesiano X, Y. Tengo que decirte que no es necesario que lo dibujes. Para esto es importante que identifiques, obviamente, lo que nosotros llamamos la rosa de los vientos, donde es importante ubicarse, saber cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este y cuál es el oeste. Entonces, aquí esto lo llamamos la rosa de los vientos, donde la dirección hacia arriba es el norte, en la parte inferior tendríamos el sur, a la parte derecha tendríamos el este y en la parte izquierda tendríamos el oeste. Ahora, ¿cómo sabemos que entre el norte y el este, en esta parte de acá, 45 grados, pues se nos forma el noreste? Aquí arriba se nos formaría el noroeste, aquí se nos formaría el suroeste y aquí se nos formaría el sureste. Es importante que tengas presente este concepto a la hora de resolver ejercicios por el método gráfico. Para realizar suma de vectores por el método gráfico, pues es fundamental que tengas una regla graduada y un transportador. En este caso, pues estoy utilizando obviamente estos elementos que son grandes porque voy a trabajar acá en el tablero, y el transportador es súper fundamental para medir los grados. Para sumar vectores hay diferentes métodos, especialmente hay 3 métodos que uno lo llamamos el método de cabeza y cola, que para mí es el fundamental y el que resume todos los métodos de suma de vectores por el método gráfico porque es ampliamente el más usado. Tenemos el método del paralelogramo y tenemos el método del triángulo. Rápidamente voy a explicar el método de cabeza y cola y el método del paralelogramo en este video. Para iniciar esto, entonces, lo primero que tenemos que tener son cantidades. Recordemos, debemos identificarlas como lo vimos en el video anterior. Si nos están diciendo que hay una cantidad numérica, su unidad, que es kilómetros, y me están dando la dirección, entonces yo esto lo puedo representar como un vector, 1 kilómetro al norte. Es decir, si nosotros tenemos el norte, significa que iría en esta dirección y que esa magnitud, esa cantidad, la vamos a llamar de 1 kilómetro. Entonces, algo fundamental para nosotros realizar ejercicios de vectores por el método gráfico, debemos definir una escala. ¿Qué es una escala? Este kilómetro que me está diciendo el ejercicio, ¿cómo lo voy a representar en la regla que yo tengo? Si yo puedo decir que 1 kilómetro es 1 centímetro, o son 10 centímetros, son 20 centímetros. Yo sé que muchos no hablan de esto de pronto en los videos, pero es fundamental saberlo porque no siempre tengo que contar con mi área de trabajo, con la hoja en la que estoy resolviendo el ejercicio. Esto es el resultado te debe dar indiferente de esta escala que yo uses. Por ejemplo, yo voy a usar que para 1 kilómetro lo voy a definir como 10 centímetros. Tomo un origen, en este caso le coloco la letra O de origen. Me están diciendo entonces este primer vector, que es el que voy a venir a trabajar, 10 kilómetros al norte. Entonces yo sé que este hacia arriba, hacia el eje Y, hacia el eje Y me representa el norte. Y voy a pintar 1 kilómetro, pero yo ya definí una escala que 1 kilómetro me define en 10 centímetros. En mi regla que tengo acá, y voy a pintar acá un vector o una línea recta que mida 10 centímetros. Y entonces este sería mi primer vector, que lo vamos a nombrar con la letra A. Y ya sabemos que de acuerdo a la simbología de la designación,
lo voy a poner obviamente con una flechita hacia arriba. El método de cabeza y cola me dice que dibujo el primer vector, la primera flecha, como por así decirlo, vamos a hacer rápidamente acá. Yo definí mi primer vector que lo voy a nombrar A, este es mi origen, y luego a partir de esta, que le vamos a llamar la cabeza y esta es la cola, entonces desde la flechita de este voy a definir el otro vector, que este va a llamar el vector B. Y cuando termine, simplemente desde mi origen, trazo una línea que me represente el principio desde el inicio hasta el final y este lo vamos a llamar el vector resultante. Este es el método de cabeza y cola. Simplemente voy dibujando los vectores uno detrás del otro de acuerdo a las direcciones que me estén dando. Vamos a ver cómo lo seguimos representando entonces acá. Luego me dice que 1.5 kilómetros al noreste. Noreste significa que es noreste, significa 45 grados en esta dirección. Me ayudo de la escuadra con mi transportador. Ponemos el origen donde tenemos este vector. En mi escala graduada busco 45 grados que los tengo por aquí. Significa que debo trazar una línea recta que pase por este punto. ¿Y cuánto va a ser la longitud de este vector? Pues este vector, si yo definí una escala que 1 kilómetro es 10 centímetros, por lo tanto, yo sé que 1,5 kilómetros pues va a ser igual a 15 centímetros. Uno busca siempre trabajar con una escala muy fácil. En este caso, si vamos a tener 2 kilómetros, pues yo voy a hacer que es 20 centímetros. En ese orden de ideas, trazo de nuevo mi regla. Partiendo desde este origen, voy a trazar 15 centímetros pasando por este puntico que fue donde tracé la dirección. Ahí trazamos. Me dio los 15 centímetros. Por lo tanto, entonces aquí tengo mi vector B. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Si este es el origen, entonces me dice que cabeza y cola simplemente pongo un vector detrás del otro. Si tuviéramos un tercer vector, entonces partiríamos de este origen. Más adelante en los próximos videos vamos a hacer este tipo de ejercicios con obviamente más vectores. Entonces luego me dice que para dar el resultado simplemente voy a trazar una línea recta desde el origen hasta donde terminó el vector y voy a medir esa longitud. La trazamos y medimos. Y ahí me está dando 23 centímetros. Entonces trazamos y este vector también va a terminar acá y a este lo vamos a llamar el vector resultante. Por lo tanto, entonces hemos sumado el vector A más el vector B, que va a ser igual al vector resultante que tenemos acá. Recordemos que siempre en la descripción ponemos las flechitas porque me indican que es una cantidad vectorial. No la podemos confundir con cantidades escalares, porque entonces si no me daría 1 kilómetro más 1.5 kilómetros, pues me daría 2.5 kilómetros. Pero en la resultante, en lo que vi acá, me dio 23 centímetros. ¿Cómo convertimos estos 23 centímetros a kilómetros? Pues va a ser muy fácil. Lo vamos a realizar con una regla de 3. Yo ya definí en mi escala que 1 kilómetro equivale a 10 centímetros. Por lo tanto, si tengo 23 centímetros, ¿a cuántos kilómetros equivale? Vamos a hacerlo así como si fuera una regla de 3. Entonces simplemente lo que hacemos es multiplicar para encontrar x en x 23 por 1. Me vamos a encontrar que es 23 y lo dividimos entre 10. Por lo tanto, la respuesta va a ser 23 dividido entre 10, que esto va a ser igual a 2,3. Y las unidades van a ser kilómetros. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio, esto me equivale a 2,3 kilómetros. ¿En qué? En distancia, en magnitud. Ahora nos falta definir qué dirección, porque es lo que nos está pidiendo, a qué distancia. Entonces, ya sabemos que recorrió 2,3 kilómetros. ¿Y en qué dirección? Pues va a ser muy sencillo, porque simplemente voy a tomar mi transportador, voy a poner acá el origen y miro y cuento con mi regla graduada en cuánto está. Y me está dando que es aproximadamente 62,5 grados. Este ángulo teta que nosotros podemos definir un ángulo teta, esa ángulo teta va a ser la dirección, va a ser igual a 62,5 grados.
Y esta va a ser la respuesta que nosotros vamos a dar a este ejercicio, donde la distancia va a ser 2,3 kilómetros respecto al punto de partida y la dirección a 62,5 respecto al origen. Entonces, mira qué sencillo es realizar ejercicios por el método gráfico utilizando el método de cabeza y cola. Vamos a hacer este mismo ejercicio pero por el método del paralelogramo. Bueno, para hacer este ejercicio por el método del paralelogramo, como le digo, no es necesario siempre dibujar nuestro plano cartesiano, de hecho lo vamos a definir acá mismo. Definimos un origen y en ese origen vamos a pintar los vectores. Entonces en este caso nosotros hemos dicho que esto lo representamos con un vector A. Ya hemos dicho una escala donde 1 kilómetro me representa 10 centímetros. Entonces aquí tenemos nuestro vector A. Y en este mismo origen vamos a dibujar nuestro vector B. Entonces recordemos que el vector B está al noreste. Este es el vector que tenemos acá, el vector B, que está 45 grados al noreste. Esto significa que ponemos nuestra escuadra bien cuadrada y aquí por aquí estaríamos los 45 grados. Entonces trazamos por acá 15 centímetros desde el origen pasando por esta dirección. Aquí tenemos nuestro vector B. Digamos, este método del paralelogramo, pues como su nombre lo dice, vamos a construir un paralelogramo. Este tiene la desventaja que solo nos sirve cuando vamos a sumar solo dos vectores. Cuando vamos a sumar más de 3 vectores, pues tenemos que fabricar diferentes paralelogramos. Entonces, una vez dibujados los dos vectores A y B en un punto de origen, que es el que nosotros tenemos acá, el origen, nos ayudamos de la escuadra y vamos a hacer la siguiente proyección de vectores. Este vector que nosotros tenemos acá lo vamos a proyectar totalmente en esta dirección y vamos a dibujar una línea punteada. Lo que hacemos es dibujar esta proyección. Luego cojo esta misma dirección que tengo acá y lo proyecto hasta la cabeza del otro vector y hago esta proyección. Si vemos, se nos formó un paralelogramo. Y el vector resultante va a ser desde el origen hasta el vértice o hasta el corte que yo tengo con estas dos líneas de proyección. Entonces esta proyección, este vector lo trasladé hacia este corte, hice una proyección, una serie de líneas, me ayudé con la escuadra y luego lo proyecté hacia allá. Para dibujar mi vector resultante va a ser desde el origen hasta acá. Y vemos que nos dio los mismos 23 centímetros que nos había dado ahora por el método de cabeza y cola. Acá trazamos y aquí tenemos entonces nuestro vector resultante. Entonces sería la misma suma, el vector A más el vector B nos va a dar como resultante un vector R, que lo he llamado vector R, vector resultante, donde acabo de medir, entonces me da los mismos. R mide 23 centímetros. Nos vimos al paso anterior, esta R me representa una magnitud de 2,3 kilómetros. Hacemos también de nuevo la medición de los ángulos porque necesitamos saber este vector con respecto a una línea horizontal, qué ángulo tiene, qué ángulo θ va a tener ahí. Hacemos la comprobación, nos había dado 62,5 grados y aquí vemos que nos dio 63, esta vez nos dio 63 grados, entonces θ nos dio 63 grados. Y bueno, pues de esta forma entonces se resuelven este tipo de ejercicios de suma de vectores por el método gráfico utilizando el método de cabeza y cola y utilizando el método del paralelogramo. ¿Qué desventajas tiene un poco este método? Que no suele ser tan preciso como el método analítico, pues porque obviamente depende de la escala que estemos usando, de la regla, qué tan precisos seamos dibujando, trazando las líneas rectas, trazando los ángulos y todo este tipo pues de errores que son comunes obviamente al trazar o dibujar este tipo de ejercicios, pero suele ser para mí un método personalmente más divertido porque estamos obviamente usando más
las manos utilizando elementos como la escuadra y la regla para encontrar el mismo resultado, y donde más adelante vamos a realizar este mismo ejercicio por el método analítico y donde vamos a comprobar que es prácticamente nos da el mismo resultado o muy cercano. Y bueno, esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales, donde estoy atento a responder tus inquietudes. Si te gustan los videos de física para todos, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Recuerda sonreírle a la vida y nos vemos en un próximo video.